que se dio inicio a la creación, como fue con los universos, con las galaxias, con las supergalaxias, y así es hasta llegar al hombre. Pero todo esto fue en un tiempo, pero fueron miles y miles de años, iones, eras, para que todo se diera como esta creación que es. Para eso nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, que es a donde perdón, voy a quitar este libro de aquí, donde nos hace recordar que el Padre nos pensó y nos creó. Y que toda su creación se fue dotada de un corazón. Como el árbol tiene un corazón, la flor tiene un corazón, la piedra, la montaña tiene un corazón. Sí, por favor, la siguiente diapositiva, porque entonces vamos a leer la siguiente diapositiva. Dice así: entonces toda la creación se origina del Padre Innominado, ¿sí? Y del corazón del hombre universal. Eso quiere decir que, o más bien me lleva a comprender que el corazón viene conmigo desde el primer día que nací, desde el primer día que estuve, desde el primer día donde se creó mi ser corazón. Porque como el Padre nos crió, nos dotó de un parte de su corazón, esto quiere decir que nacimos para ser creadores, o sea que damos continuidad a la vida. Y me lleva entonces a comprender a mí, que es hermoso, que el corazón no solo es un músculo de carne que bombea sangre, sino que es un contenedor de luz donde contenemos al Padre. Y eso me lleva a pensar, ¿en qué momento se me olvidó? ¿En qué momento lo endurecí? Porque en ese corazón contiene una inteligencia, una sabiduría, pero también contiene el conocimiento de las leyes de creación y también en las memorias de toda mi vida. Entonces, ¿a qué hora se me olvidó? ¿A qué horas endurecí ese corazón? ¿A qué horas me separé de él? ¿En qué momento me alejé, me divorcié? Y me fui a buscar allá afuera lo que contengo en mi corazón. Toda esa sabiduría y todo eso que contengo en mi corazón, salí, lo busqué afuera, en las religiones, en la filosofía, en la metafísica. Y se me olvidó. Y para eso vamos a ver un videíto, por favor, que me hace recordar en este video, o si lo podemos abrir, por favor, el video, me hace recordar que te contengo la identidad innegable y plena del linaje del Padre dentro de mí, que eso me lleva a ser creadora. Eso me lleva a darme cuenta o reconocer que al ser creadora doy continuidad a la vida. En este video, lo que estás viendo es un fenómeno en el que se emite luz en el momento de la fecundación. A esto se le llama chispas de zinc y se ha observado en el momento en el que el espermatozoide entra en contacto con el óvulo, lo que produce una liberación rápida y significativa de iones de zinc. Esta liberación crea una pequeña chispa que puede ser captada por técnicas de microscopía especializada. Esa es la explicación científica. Ahora, la explicación de mi corazón es que es el momento en el que Dios pone la luz del alma de ese nuevo ser. Y si dice que nada está fuera de este orden por el cual el infinito de los universos existe, quiere decir que entonces lo que ha sido generado en los laboratorios, como los clones, como los híbridos, o en este momento inteligencia artificial o robots, no tienen un alma y son abortos, no tienen un principio original como lo contenemos nosotros, y no tienen esa fuerza creadora, o sea, no tienen continuidad de vida. Tenemos el ejemplo de los transgénicos, no tienen semillas, no tienen continuidad de vida. Y en la siguiente diapositiva nos da una mecánica en la siguiente diapositiva, que es que nos pide una mente
una mente en el Valle, pues solo una mente nueva de amor y comprensión puede matar la muerte y regenerar el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que en este momento es muy importante hacer un cambio, porque este es el orden, en este orden de estos tiempos y acontecimientos es necesario gestarnos a nosotros mismos, hacernos como hombres nuevos, como hijos de hombre. ¿Y cómo se hace esto? Diríamos, ¿no? Esto lleva una mecánica. Pues eso, y simplemente es identificarnos o identificar ese cuerpo físico, o emocional, mental que se nos impuso. Como el odio y el rencor, resentimientos, estrés en este momento. Y eso nos los impuso la otra fuerza, pues para que desconozca mi poder interior, mi genética espiritual en este caso. Es el momento, querida audiencia, de hacer ese cambio, es el tiempo de hoy. Porque solamente esa mecánica de sanación depende únicamente del cambio de pensamiento, o sea, es de nosotros mismos esa responsabilidad de hacer ese cambio de pensamiento. Porque el pensamiento que surge del corazón unifica la mente. Entonces quiere decir que es el momento de unificar a ella con el, ¿qué quiere decir? Unificar la mente con el corazón, que el pensamiento regrese a nuestro corazón. Estábamos allá afuera, salimos, o sea, sacamos nuestro pensamiento al mundo, buscamos afuera, como mencioné anteriormente, lo que contengo, toda esa sabiduría. Entonces es el momento de hacer ese cambio, unificar la mente con el corazón para que las células de nuestro cuerpecito se regeneren, se curen, se sanen por el cambio de pensamiento. Ahí viene esa regeneración, cuando hacemos ese cambio, ese pensamiento con relación al corazón. En el corazón está el pensamiento como conciencia. O sea que cuando yo hago este trabajo, esta transformación, ya no va a haber ese error. Y todo lo que las decisiones y la forma de vida va a ser con esa inteligencia. El amor sale del corazón y ese también es un pensamiento porque sale del corazón. Pues quiere decir que es el momento de que dulcifiquemos el corazón, que yo dulcifique el corazón. Aquí me lleva a la necesidad de amar a mi prójimo, como diríamos, o sea, amar al hermano, dejar de juzgar a los demás, de perdonar y perdonarse. Y como mencionó Jesús, arrepentíos y corregid la senda y presentar frutos de justicia. O sea, presentar un corazón limpio, una mente llena de conciencia y un cuerpo. Un corazón limpio, o más bien un corazón puro, una mente llena de conciencia y un cuerpo limpio. O sea, un corazón puro, o sea, libre de resentimientos, libre de todo eso que creíamos que es y no es. O sea, que sea libre de resentimientos, que sea purificado dentro del amor, una mente llena de conciencia, o sea, de inteligencia, de decisiones dentro de esa inteligencia, decisiones y acciones dentro de esa luz, de esas, y un cuerpo limpio de enfermedades, limpio de todo eso que le hemos puesto como perfil y cosas así, y de lo que le damos a tomar o a comer artificialmente, como lo mencioné. Y es porque el espíritu de nosotros es de dioses y no lo hemos comprendido, como nos los menciona en la siguiente diapositiva. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, que nos habla que se ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y este es el tiempo preciso que el hombre tiene en el corazón para redimirse con nuevas memorias de luz, memorias que están dentro de este orden. O sea, dejar de ser esa mujer egocéntrico u hombre, o ese ser egocéntrico lleno de egoísmo, lleno de odio, rencores, y ser el original hombre que en un principio llegué cuando llegué a este planeta, bueno, cuando me criaron. Ser comprensivo, amoroso,
porque la ternura nos produce nobleza. Y dice, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando su corazón, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en el corazón somos, porque en el corazón vivimos y nos conmovemos y somos. Y como mencioné, es el tiempo de hacer esa transformación para poder sentirlo, para sentir ese pálpito que viene desde el centro del universo, mucho más allá, desde el Padre Eterno hacia nuestros universos, galaxias, supergalaxias, planetas, y el planeta Tierra, y a cada uno de nosotros. Para poder conectar con el Padre, para regresar a ese origen, o sea, recordar esa genética de lo que somos realmente, y para conectarnos también con el hombre mismo. Bien lo dice aquí, en los límites de su habitación, o sea, todo es dentro del orden, dentro de ese corazón. El corazón tiene un poder y una fuerza porque es el verbo. Tenemos esa fuerza que nos da y que nos unifica a toda la creación, nos unifica al mismo hombre, que nos reconecta a él, y pues, como lo mencioné anteriormente, nos conecta nuevamente con el Padre. Estamos distraídos en el mundo, estábamos. Este es un tiempo precioso. Es este tiempo del que cada uno de nosotros estamos comprendiendo y haciendo esa transformación, y estamos aquí precisamente haciendo ese tiempo. Estamos aquí haciendo el tiempo para este estudio de profundización, y nos dimos ese tiempo precioso, como mencioné. Y bueno, para eso nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, con la nueva fe, con el nuevo hombre. Cuando nosotros yo me refiero a mi primera persona, cuando yo hago esa transformación, cuando he reconocido ese linaje, cuando escucho al corazón, cuando escucho al Padre, ese presentir, ese sentir. Sí, entonces, dice, y les ha perdón, no sé, seguimos a la siguiente, yo ya me estaba deteniendo un poco, es que no alcanzo a leer. ¿Me quieres ayudar? ¿Alguien de mis compañeros me puede leer? Vente, Leo. Entonces hablas de la nueva fe y dice, la nueva fe dirá, ha nacido una cruz y ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo, porque ella tendrá el círculo, Dios y el corazón. Amor, llega a la unificación de ideas, de procederes, de razas, unificación de la Babel mundana en la cruz orlada. Dios es el universo es círculo, Dios es universal. Esta cruz colocada dentro del círculo, que puede ser liso u orlado, como llamas, símbolo de sol, igualmente Dios. Será Dios Cristo si lleva el corazón en la unión de los brazos, es decir, en el cruce de leños. Será amor, fe, luz. Psicografía de Parravicini. Dale, Sandrita. Muy bien. Muchas gracias. Aquí nos está invitando a bajarnos de esa cruz que nos fue implantada. Esa cruz de sufrimiento, esa cruz de sacrificio, que es esa cruz de los 4 poderes. Y nos lleva a recobrar la verdadera imagen. Nos lleva a hacer pues esta nueva humanidad. O sea, que esa fuerza de espíritu que contenemos nos lleva a ser ese nuevo hombre. Porque esta cruz con las orlas, como mencionas, son esas orlas de pensamientos de luz, pensamientos que están dentro de la creación, que son pensamientos de inteligencia, pensamientos solares. Y cuando nos lleva a mencionar que llega el nuevo hombre, se llegan esos orlados. Yo quiero ser de esos orlados, yo quiero ser esa nueva mujer con esa fe, con esa fuerza de espíritu. Y estoy haciendo el esfuerzo, no el esfuerzo, el trabajo
porque esa ya ahorita en este tiempo que se nos pide a cada uno de nosotros, de ustedes, hacer esa transformación, recobrar ese origen, contener ese linaje. Se nos invita, se nos llama, se nos enseña, se nos entrega toda esta mecánica, dice, porque llegan los soldados con una nueva mente renacida. O sea, nos pide tener esa mente, esa nueva mente. Es esa mente que contiene un nivel de amor y comprensión. Y tira esa mente, o sea, los soldados al llegar vienen con una nueva mente renacida en su corazón, con ese nivel de amor y comprensión que tiran las torres de Babel, o sea, todas esas fronteras, todas esas políticas, ideologías, que ha dividido y separado a la humanidad. O sea, yo pienso que cada uno de ustedes quieren ser esos nuevos hombres, porque todos tenemos ese origen, que es nuestra divinidad del Padre eterno, la luz del iluminado. Y es ese palpitar lo que tenemos en común en nuestro origen, y es nuestro origen más bien. Y aunque nosotros somos de diferentes latitudes y lugares, si sentimos esa fuerza de corazón, somos capaces de resurgir y de renacer nuevamente. Y vamos a tener esa capacidad de unificarnos, cada uno con sus propias memorias y su identidad única. Y así aparece esta nueva humanidad, con esa imagen verdadera de Cristo en nuestro corazón, en mi corazón. Que donde yo vaya, donde yo me presente, sea esa imagen, con mis obras, con mi hablar, con mi actuar, sea la imagen de lo que Cristo nos vino a enseñar, de lo que yo gesté en mi corazón, de lo que yo quiero llevar a la humanidad, porque este planeta Tierra necesita esa fuerza de cada uno de nosotros, necesita ese amor, esa unidad en cada ser humano. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros podemos entregar al hacer este cambio. Es esa fuerza que vamos a dar cuando hacemos esa transformación, cuando nosotros tengamos esa renovación de espíritu. Y para esto yo les pregunto, ¿cómo se sienten cómo están con Dios? ¿Cómo sienten en su corazón? ¿Cómo está el corazón de cada uno? Y me gustaría que ustedes participantes, en este momento oyentes, aportaran un poquito de su sentir. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué sienten con estos talleres de profundización que se han entregado? Y me gustaría que unas 2, 3 personas me dieran esa respuesta, o compartieran más bien sobre estos talleres que hemos visto, sobre este taller que vimos hoy, profundización, este estudio, más bien que es un estudio. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? Por favor, mis estimados oyentes, ¿me pueden responder? ¿Me pueden ayudar? Porque todos estamos aprendiendo. Estas mecánicas son hermosas. ¿Cómo, abuelita? Buenas tardes. Buenas tardes, Beth. Mira, en este momento me siento muy contenta, me siento muy feliz por haber encontrado este conocimiento, porque al encontrarlo, pues encontré mi vida, encontré a Dios y encontré la creación. Antes de no tenía yo nada, creía que tenía todo. Yo creía que tenía a Dios, creía que yo conocía dónde habitaba Él, creía todo, pero no sabía absolutamente nada. Entonces, por eso me siento muy feliz, porque me han sacado de esa ignorancia, de esa brutalidad en la cual yo vivía, a pesar de ser una persona que
expandía, que es que un conocimiento, enseñaba, publicaba, entonces el error mío se lo estaba pasando a otros. Esa laguna de no saber nada, de no conocer nada, ese error tan grande, lo estaba enseñando a otras personas a seguir un camino que no los estaba llevando absolutamente a ningún lado. O de pronto sí, a perderse en esta expansión tan grande donde no encontraba uno nada. Le doy gracias al Padre y le doy gracias a todos ustedes los que se dedican a esta labor tan hermosa. Feliz tarde, un abrazo de corazón a corazón. Gracias, Beth. Me da mucho gusto que tú encontraste esa identidad plena del Padre, pero más felicidad es lo que aprendemos de cada uno de ustedes, porque eso nos lleva a ver que así como ustedes reciben, como nosotros recibimos toda esta verdad, así mismo cada uno de nosotros replicarla, que no se quede en nosotros mismos, sino ya nosotros tener esta identidad plena es llevarla a los demás, porque hay muchos espíritus allá afuera, muchas personas que están como estuvimos en un principio. Y es la necesidad que a mí en lo personal me llevó a estar aquí, así como siento que cada uno de ustedes está en esa situación de querer llevar, de transmitir. Y muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están con Dios? ¿Qué sienten en su corazón? ¿Qué ha sido para ustedes todas estas entregas? Ánimo. Expresen lo que está en el corazoncito de cada uno de ustedes, estimados oyentes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, yo quiero decir que estoy agradecida, muy, muy agradecida, ese es mi sentir, porque cada vez que me conecto con el grupo, cada vez que hablo y siento en mi corazón, lo siento como una alegría muy inmensa y muy agradecida con nuestro Señor Anciano de Días por haber venido a la tierra a darnos todo el camino, la verdad y cómo llegar a la vida. Y feliz porque es un alimento muy importante más que la comida, porque ese alimento nos hace caminar día a día con nuestro Cristo, porque el Cristo es lo más importante, porque conociendo a Cristo, conocemos el caminar diario, lo hacemos vivo cuando amamos, como ese video hermoso que nos puso, que nos enseña como la unidad con nuestro prójimo, esa conexión que tenemos uno con el otro, que mucho se ha olvidado, como el ayudar, como el compartir, como el sentir al hermano, al anciano, al niño, cómo nos reflejamos en cada uno de ellos, porque somos un mismo. Así como dijo que estamos la piedra, el árbol, el pajarito, todos estamos conectados con el mismo corazón del mismo Creador. Entonces es maravilloso cada vez que entramos al conocimiento, a todo lo que se nos ha traído, hacerlo vivo cada día que nos levantamos. Y yo siento que es dar gracias, y yo doy gracias al Padre, doy gracias a la vida, a todo lo que nos ha dado, porque esta es nuestra esperanza, el cambio, nuestro gran anhelo, la unidad, vivir en armonía, en paz y amor. Ese es mi sentir, mi querida hermana. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, porque ahí nos marca un tiempo. Y entonces, en la siguiente, sí,
aquí, como vemos, hay un reloj de arena que marca un tiempo, pero es el tiempo de cada uno de nosotros. Es el tiempo de renacer, es el tiempo de hacer el cambio. Aquí se entregan muchas mecánicas. Se entregó más que nada que es de nuestra responsabilidad hacer ese cambio con las mecánicas que aquí se entregaron, porque es el tiempo que se pide hoy al tiempo, el tiempo de cada uno de nosotros, ese tiempo precioso que debemos aprovechar ahorita mismo para hacer esa transformación con las mecánicas que aquí se han entregado, con esa identidad que cada uno tenemos como únicos seres creadores, pero unificados en un solo origen, con un solo Padre, en un orden de tiempo, dentro de este tiempo, dentro de este orden, dentro de esta creación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos marca también cómo nos unificamos en un solo mensaje de amor, en un solo pensamiento, o sea, en una sola, el linaje del Padre, con un solo Padre, no importando de qué país, de qué continente somos, nos unificamos en una sola voz de amor, en un solo pensamiento unificado al corazón. Aquí escuchamos este audio, a estos personajes que se unificaron. ¿Y cuándo fue esto? En el tiempo de la pandemia, en el 2020, que no importando las distancias, no importando de qué país, ellos se unen en una sola voz, en esa voz del amor, de la unidad, se da la unidad. Los corazones están tal vez a distancias, pero esa fuerza del verbo, esa energía nos unifica, nos hace sentirnos, nos hace presentir al Padre, nos hace presentirnos a nosotros mismos, como mencioné anteriormente. El hombre a través del corazón se conecta al hombre, a su hermano. Y bueno, escuchamos esta melodía. Esta melodía se me hace muy bella porque me hace recordar mi origen, me entrega la identidad de quién soy, de que rompo barreras, de que tengo el poder de hacer esa transformación y de llegar mucho más allá. Pero para eso empiezo desde donde estoy, desde el hogar. La transformación la hago dentro del mismo hogar, con los que están alrededor mío, de los que me rodean, porque soy esa creadora. Por ejemplo, las madres somos creadoras, que estamos a nuestros hijos. Y a veces la forma de hablarles es creyendo que como me educaron, como me enseñó el mundo, es gritándoles o maltratando, como mencioné anteriormente, con esa rigidez, con esos 4 poderes dentro de mí. Es hacer una transformación en la forma de hablar, esa voz amorosa, porque tenemos esa fuerza, esa ternura, ese amor. El amor es una energía muy grande, como se les menciona, una fuerza que crea. Y la ternura dentro de nosotros nos hace un cambio con los que están alrededor. Eso quería decir. El cambio que manifiesta a través de mi forma de hablarles, de dirigirme a ellos, de enseñarles la verdadera forma de actuar en la vida, de lo que contenemos a cada uno, dejar de gritar, de maltratar, de juzgar, porque eso no levanta, eso hiere, eso tumba, pero me tumba primero a mí. Entonces, si hago una transformación de pensamiento, hago una transformación a mí, quiero ser una mujer nueva, porque ya sé quién soy, ya sé cuál es mi origen, ya sé que dentro de mí contengo todas las leyes, solo hay que dirigir el pensamiento al corazón. Es revisarme, es identificar lo que no es, identificar ese cuerpo psíquico, hacer esa mecánica. Como mencioné anteriormente, somos creadores, venimos desde el principio de los tiempos. Y ahorita sí, como mencioné con esta imagen del reloj de arena, es el tiempo precioso que tenemos para hacer esa transformación. Unidos en una sola voz, siendo hijos de un solo Padre, teniendo ese origen y conteniendo ese poderío del verbo, conteniendo al Padre en cada uno de nosotros, conteniendo esa verdad
y siendo esos dioses, pero llevándolo a la realidad. Perdón, se movió algo. Esto es el taller, este es el estudio de profundización. Yo quedo muy contenta, muy agradecida por cada uno de ustedes participantes, por su sentir, por su tiempo que se han dado para estar aquí, porque como mencionamos, este es el tiempo. Y pues los invito a al siguiente estudio, que es el Dios dentro de mí. Aquí los esperamos con todo este amor, con esta alegría y esta necesidad de entregar todo este estudio, todas estas herramientas. Y gracias a cada uno. Que tengan excelente tarde. Recordándole, quien necesite o requiere el libro para apoyarse, mi eterno corazón, con mucho gusto en este chat se los lo solicitan para hacerlo llegar. Y que tengan excelente tarde cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Excelente día.